Gravarem un parell de minuts i ens apartem. Vale. ¿Pueden comenzar ya? Mucho. Perdón. Hola, hola. ¿Sí? Perfecto. Buenas noches y bienvenidos a la tercera sesión de Terror Molins en Foment. Gracias. Muchas gracias. Recordaos que ahí tenéis un bar de puta madre y podéis beber cervezas, aguas, tenemos de todo allí. Y cervezas, sí, cervezas. No os preocupéis por esto, no es un alien, no atacará, no hará nada, ahora lo apartarán de hecho, es para hacer unas fotografías aquí. Esto es algo tecnológico de última generación que mejor no decir qué es. Bueno, vamos al lío. Habéis venido aquí para escuchar a los amigos de Marea Nocturna. Y ahí está. Un aplauso para ellos. No sé si es esta la sesión de antes, pero aquí los compañeros van a desgranarnos ahora Arrebato, que hemos podido verla justamente en la sesión de anterior. Y nada, mejor que yo que hablen ellos, porque habéis venido a escuchar a ellos, no a mí. O sea, un aplauso fuerte para ellos y comience el espectáculo. Muchas gracias. Vale, aquí estamos. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Omar, por la presentación. Espero que lo del espectáculo no sea en el peor sentido de la palabra, porque a veces ya sabes que cuando algo es patético dices, vaya espectáculo que han dado, ¿no? No, esperamos que sea un buen espectáculo. Lo primero es excusar la ausencia esta noche de Desiree de Fez, nuestra compañera en el podcast, en el Marea Nocturna, que no ha podido venir por cuestiones, digamos, de intendencia doméstica. Pero aquí estamos, el resto, para hacerlo lo mejor posible y para hablar un poco de Arrebato, ¿no? La película que de algún modo articula un montón de temas y lo que se está hablando este año en el Terror Molins, ¿no? En el Festival de Molins se está hablando de la contracultura, de ese cine un poco en los márgenes y bueno, Arrebato es un grandísimo representante de eso. Así que vamos a darle un poco al tema. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Cómo muy estás? ¿Bien? ¿Xavi? Yo, perfecto. El Foment no había estado nunca, es precioso. Es sí, precioso. El Foment es precioso, desde luego. Realmente, vamos, un cine, como decía Ángel cuando hemos entrado, cuando hablábamos antes del programa, un cine que parece de una peli de American Gothic, ¿no? Sí. Messiah of Evil. Messiah of Evil. Que pasan cosas raras aquí. Sí, pero que no pase lo mismo. No. Bueno, yo no me dejaría. Bueno, también, sí. Messiah of Evil es una obra maestra, ¿no? Que Sí, nos sí. pase lo... Sí. Que nos pase lo mismo. Sí, estaría divertido. Sí. También pasan cosas raras en Arrebato, ¿no? Es decir, en la Muchas. película que nos ocupa. Vamos a empezar ya directamente hablando un poco de la película. Contextualicemos un poquito, ¿no? El tiempo en el que se hace Arrebato, el momento social y cultural, el cine de la transición, o ya post-transición, ¿no? Cómo viene a romper con muchas de las cosas que se están haciendo. Es decir, como el cine de la transición rompe sin duda con el cine de la dictadura y con ese cine un poco que buscaba resquicios, ¿no? Ángel, tú este cine lo has estudiado bastante, ese cine que aún estando en la época cronológicamente coincidente con la dictadura, es decir, era cine hecho en el sistema, pero que buscaba resquicios de libertad. Luego digamos que el cine de la transición irrumpe también como una fuerza descomunal y empieza a meter temas escandalosos, escabrosos, un cine radicalmente diferente, de algún modo, o intenta serlo, y como Arrebato viene a ser como un ovni también en el cine de la post-transición, ¿no? Es una película rara, ¿eh? Sí, es una película muy extraña. Lo que pasó en el cine, en la transición política española, a partir del 75, la muerte de Franco, y en los primeros años, que si quisieron hacer tantas cosas, si quisieron ver tanta cosa, estrenar tanta cosa, producir un cine diferente, hacer abrir las compuertas de la libertad, del aperturismo, que prácticamente se ahogó muchas tendencias que podían haber sido a la vez mucho más interesantes y que quedaron un poco como islas, como islotes dentro de una gran inundación
de temas. Muchas veces se ha dicho que el mejor cine de la transición se hizo en el tardofranquismo, es decir, que se hizo antes. Sí. Y posiblemente es verdad, porque a partir del 75, primero, las pantallas se inundaron de producto que estaba retenido y que desde películas eróticas, violentas, películas como pues, la trilogía de Vía de Pasolini, las Emanuels, todo tipo de cine erótico, algo escandaloso, prohibido por lo que fuese desde puntos de vista político, hasta erótico o por cualquier motivo que habían quedado retenidos por el franquismo, se estrenaron en esos años de manera incluso caótica. Y luego un cine comercial producido en España que se basó más en el chascarrillo, en la comedia fácil. Es lo que se ha llamado cine de destape, ¿no? Sí, cine de destape. Y también un cine político muy sensacionalista, ¿no? Que en algunos casos tenía interés. Podemos citar a Eloy de la Iglesia, ¿no? Esa época que tiene. Para mí me parece aún más interesante la primera época, que tiene más centrada en el género, que estaba hecha en el tardofranquismo, precisamente, con muchos problemas de censura. Pero estamos en los años pues, que Eloy de la Iglesia hacía cosas como pues, La otra alcoba, la criatura, empezó a hacer todas esas películas, el sacerdote, Los placeres ocultos, todas las películas hablaban un poco de temas interesantes, de temas sobre la homosexualidad, las drogas, la corrupción política, El diputado, que fue una película con José Sacristán que hablaba de la represión sexual de la clase política, en el caso de un diputado homosexual también. Bueno, pero que quizá apagaron otros intentos de cine más de autor, más experimental, de un cine que jugaba con los géneros de una forma más especial, porque en el fondo también hubo una avalancha de cine de género, aún más, que ya había empezado también en el tardofranquismo, pero que a partir de los 75 empieza a haber una nueva avalancha de cine de lo que a mí esa palabra no me gusta, pero lo que se llama fantaterror, ¿no? Y muy popular en cines de programas dobles, de barrio. Y entonces Arrebato y muchas películas, y alguna película más como Arrebato, no muchas, pero alguna más, quedan aisladas como un cine que para muchos era la continuación de lo que intentó haber sido pues, movimientos como la Escuela de Barcelona, que ya propusieron ideas de cine fantástico, de cine de género, como Fata Morgana, como Aún, como las películas de Gonzalo Suárez, como el mismo Vampire Quadecú de Portabella. Bueno, una serie de películas que se hicieron en aquella época que ese otro cine fantástico español que no fue posible. Curiosamente, una persona muy vinculada con Zulueta, que era Jaime Chavarri, participó en una de esas películas que pasaron desapercibidas en circuitos muy minoritarios a principios de los 70, que fue Pastel de Sangre, ¿no? Que fue un poco el cine español de género que no pudo ser. Y Arrebato, en el fondo, que para mí es sobre todo una película de género, entendida de una manera muy especial, también es un poco ese cine que no pudo ser, ¿no? Porque en el momento de su estreno quedó aplastado, aunque tuvo dos estrenos realmente. Sí. En Madrid, sobre todo, tuvo un estreno primero que no fue nadie, en el Cine Azul, un cine muy curioso, que se llaman películas de Bergman, y no fue absolutamente nadie. Y luego se repescó en los Alphaville, en los míticos Alphaville, como película de art house, un poco más adelante, y algo más funcionó, aunque ese algo más tampoco fue mucho más. Entonces, bueno, estamos ante un ovni, ¿no? Un ovni en distribución, en producción y en todo, ¿no? Pero estamos ante un ovni que es Iván Zulueta, ¿no? Es decir, sí, que él mismo. Que de hecho antes tú mencionabas un poco el cine de la Escuela de Barcelona, pero realmente también Zulueta no tiene, o sea, no va en la línea de los de la Escuela de Barcelona, en el sentido de que es una persona mucho más anclada en lo visual, es un genio de la imagen, ya es un diseñador brillante, es un realizador de televisión absolutamente portentoso desde el punto de vista de su talento visual, es una persona que está más cercano al pop y a las vanguardias del pop estadounidenses, a la Factory de Warhol, ¿no? Disciplinas artísticas, ¿no? Sí, es un tío que pero quiero decir hace carteles, que los de la Escuela de Barcelona están anclados directamente en la filosofía, en el marxismo, en el maoísmo, este tipo de... A pesar de que ellos tienen otra posición social, pero sus referentes son sin duda políticos, marxistas. Solo hay que ver la película que a finales de los 60 hace Zulueta, que es un 2-3 al escondite inglés, que de indagación político-social tiene poco, es un delirio pop absolutamente... El cine de la Escuela de Barcelona es un cine de autor, digamos, que en la línea de Godard, que enmascararía o que
que encerraría otro tipo de discursos. El cine de Zulueta, las dos largometrajes que conocemos, es un cine diferente que va a otras Bueno, de hecho, es que cuestiones. El escondite inglés ya es una película que ya en sí habla de la droga, porque ya es puro LSD y con constantes cosas de repente que alguien se toma un chicle y de repente entra como una especie de trance extraño, que el tío ya estaba un poco con sus obsesiones en una película que estaba metida en el carro de las películas Yeye. Cuando realmente, la ves, aunque él fue como codirector, escritor, ¿no? Porque estaba Borao también ahí, pero ya ves que es una cosa completamente diferente. Tan Yeye como diferente de Luis María Delgado puede ser folclórica. Eso mismo, ¿sabes? En plan, es que ya ves, cuando la primera vez que ves yo vi antes un 2, 3 al escondite inglés que Arrebato. Recuerdo en una sesión del CDCB, estas cosas que hacían que recuperaban, esto te hablo en los 90, ¿eh? Películas como Perdí y flipé, la dieron en el 35 y dije, ¿esto qué es? Porque yo no esperaba una cosa más. Una vez ser hippie al año no hace daño, ¿sabes? Esas películas que hacía José Luis. Y me encontré con una cosa que estaba más cercana al cine psicodélico americano, y hasta de Roger Corman, por decirlo. Y de Russell. Eso, y Ken Russell, por ejemplo, que ya veías ahí que el tío era completamente personal. Si me dejáis para esta pequeña introducción, hablabais del pequeño ovni que es, bueno, pequeño no, gran ovni que es Arrebato, y que tuvo 2 estrenos, pero es que a día de hoy aún sí es una película como semi-escondida. Que no sea una película que tenga una fama internacional, a pesar de que ahora se ha estrenado por fin en Estados Unidos, imaginaros ahora, 40 años después, te habla de lo rara que sigue siendo, ¿no? Sí. Pero se ha reivindicado y ha tenido su espacio en historia de nuestro cine, claro. Sobre todo aquí, pero claro. que fuera sigue siendo una película, como que es una película que se sigue, ¿no? Como decía antes en la charla que estaba presente Javi, es una película, Javi Rueda, que se seguirá descubriendo forever and ever. O sea, por nuevos críticos de cine de fuera que no la han visto, están que seguirá generando culto por los siglos de los siglos, ¿no? Porque parece que es tan rara, en el buen sentido, tan ovni, que sí, que no ha llegado a una fama como mundial que pueden tener otras películas que están cercanas a estos rollos más. Porque no tienes... También no nos engañemos, tiene el encanto del malditismo, es decir, una película después de la cual el director, el autor, acaba disipado y perdido casi, ¿no? Bueno, literalmente perdido, es decir, estuvo muchísimo tiempo sin estar, bueno, sin que la gente supiera dónde estaba, por decirlo de algún modo, ¿no? También tiene ese encanto, tiene esa curiosidad, ¿no? Bueno, el malditismo ese que objeto, dices, esa naturaleza de objeto maldito. Es como un disco, ¿no? Un disco raro de psicodelia, un disco raro de punk de los 70 o de nueva ola de los 80, que tiene como muy buena fama, es conocido igual en su país de origen, pero que fuera aún le falta como pegar el... Y aparte es un poco que forma una trilogía maldita en el cine español que trata un poco las mismas ideas, temáticas, incluso en algún momento visuales, como son El sexto sentido de Sobrevila y la película de Vida en sombras de Llobet Gracia y Solano de Osma, ¿no? Que son películas que tratan, en cierta manera, bueno, yo creo que tienen muchos más de un paralelismo, y son películas también malditas en la historia, y que fueron malditas, Vida en sombras por razones también de políticas, ¿no? Pero que, bueno, que curiosamente son una trilogía no declarada, evidentemente. Yo entraría pero después, Ángel, en eso, en otros malditos Sí. del cine español, que además tienen la naturaleza esa, que formarían una trilogía temática de algún modo, ¿no? Pero si te parece, vamos después. Yo continuaría un poco hablando de ese contexto, de ese momento en el que, bueno, aparece Zulueta, insisto, que es una persona que viene de la creación visual, entendida de una manera muy amplia, ¿no? Él es un gran cartelista, es un tipo, de hecho, que es un ávido creador de carteles, incluso en el documental de Duque se ve, ¿no? Sí. Carteles que no vieron la luz, por decirlo de algún modo. Carteles que él hacía por pura necesidad expresiva, ¿no? Por tanto, ilustrador, diseñador, un loco del cómic y un realizador brillante, un realizador innovador. Bueno, nosotros identificamos al periodista José María Íñigo como algo muy pop y demás, pero detrás de Íñigo había realizadores como Iván Zulueta, ¿no? Que eran realmente
con una propuesta visual y artística muy potente, ¿eh? Y que sabían innovar y sabían que el lenguaje se necesitaba en ese momento. Sí. Íñigo lo definía como un visionario directamente, una persona en la que cuando hablabas con él te parecía que estaba loco, pero que confiabas ciegamente porque veías que tenía una capacidad visionaria, ¿no? Entonces y además yo dejaría muy claro también que como ilustrador y sobre todo creador de pósters tiene el gran póster de la transición para mí, que es el Furtivos. Es decir, es el gran póster. Aparte de que la película es la gran película posiblemente, una de las grandes películas de la transición en España y una de las grandes películas españolas para mí de todos los tiempos, la de Furtivos de Borao. Pero es que ese póster es tan mítico, dice tanto, es una interpretación de la propia película, es un resumen de la propia película. Y fue tan mítico, porque no solo la película tuvo problemas con la censura inmediatamente postfranquista, sino que fue el póster el que tuvo problemas. El meu póster fue, me acuerdo que yo vivía en Zaragoza y prohibieron un enorme póster en la calle de Furtivos, lo retiraron porque hubo protestas. Lo consideraban obsceno, terrorífico, provocador. Pero era un póster que define, como muchos otros pósters que hizo para la época, un estilo, una realidad de lo que estaba pasando en España, ¿no? Como quizá pasa con ese momento tan maravilloso de Arrebato que ayuda mucho a seguir el hilo de la película, que es ese paseo de Poncela por la Gran Vía madrileña. Sí. ¿No? Es que es esa época, ¿no? Es una época en que los cines españoles... Bueno, con la cartelera te explica. Claro, es que estaban ahí... se ve Fantasma en un momento. Fantasma, el humanoide de Aldo Lado, el cazador, Fantasma, Superman... Sí. Bambi, porque había reposiciones de Bambi, y Quo Vadis, es decir, de Melvin Ergoy. Es decir, que es una maravilla. Era ese mundo de collage, de impresiones, ya no solo por las películas que se podían ver en los cines, que eran miles, ¿no? Y de maneras programadas de una manera muy, muy extraña, sino también de imágenes, las imágenes que surgían de esas carteleras, en los periódicos, en las calles, en todo, ¿no? Es decir, existía ese, ¿no? Bambi al lado de Quo Vadis y de Fantasma, ¿no? Lo piensas un poco... Bueno, igual nos da pistas de cómo consumía el cine, ¿no? Sí. Zulueta, que veían... Bueno, era un cinéfago, era una devorador, de filmoteca. Un devorador de cine. De hecho, que en la película la cinefilia es un elemento importantísimo, además, que todo el rato salen referencias, a veces muy graciosas, a clásicos de Hollywood, que no sé... Realmente es una... A Mae West. Sí, es una pena, ¿no? Que quizás, ¿no? Solo por temas, supongo que era de adicción, no pudiera hacer más cosas. Bueno, por temas de adicción, pero o sí, retirar. No, sin duda. La adicción, desde luego, tuvo que tener algo que ver. Pero Arrebato es una película que está hecha, él la hace mientras consume heroína, con lo cual él lo dice en algún momento, ¿no? No sé en cuál de los documentales que he visto, él dice, bueno, es una película que yo tomaba cuando la hice. Hay un momento que lo dice con... Y la pude hacer, con lo cual significa que yo controlaba mi consumo. La línea siempre es delgada, no es muy fina entre el control y el descontrol del consumo, pero en cualquier caso podría haber hecho más. Quizá hay otras cosas que nunca se sabrán, ¿no? Pero es una película en la que, bueno, la heroína está en la pantalla y detrás de la pantalla estaba sin duda muy presente, ¿no? En ese contexto en el que en el cine se empieza a poder hablar de sexo, droga, aparece Arrebato también, ¿no? Es decir, y Zulueta mete mucho de todo eso. Bueno, el sexo a veces por ausencia, ¿no? Precisamente, es interesante, ¿no? El sexo por ausencia, cuando, el personaje de Poncela, presunto alter ego, aunque los alter ego yo creo que son los dos, ¿no? Es decir, son los dos, sí. Tanto Wilmore como Poncela son alter egos de Zulueta, ¿no? En el momento dado que le dice a su novia, el personaje de Cecilia Roth, le dice, bueno, es que no puedo tener sexo porque es que me acabo de pinchar y si consumo no tengo sexo, así de claro, ¿no? Entonces, a veces por ausencia, precisamente, otro elemento escabroso, ¿no? Es decir, Zulueta coge un poco el tren de lo escabroso, ¿no? Pero hace una película como muy del corazón, muy ingenua. O sea, lo escabroso tiene está al servicio casi de lo naif, ¿no? O del humor, hasta humor absurdo, ¿no? Surreal, la frescura, este humor que tiene tan de
de la movida, ¿no? Con el personaje de Marta Fernández Muro, la hermana, tía, la tía, señora de la casa, la señora de la casa. No sé, es como esto lo comentaba también antes en la charla, es como una película que maneja estas reflexiones tan potentes, ¿no? Sobre la imagen y la vampirización, y después te pone un chiste o te pone la escena casi que es un gag de la personaje este que está doblado por Pedro Almodóvar, que llama a la puerta de Wilmore, que ya está bastante mal. De repente te metes estos como sainetes, como costumbristas. Sí. Bueno, entre el sainete y el melodrama Sí, intenso, pero que ¿no? O sea, y supongo que también le quitan un poco de peso a ese final terrorífico que es sí. los últimos minutos de Arrebato. O sea, como que vas a llegar, te voy a dejar un poco jodido, pero antes te lo voy a explicar un poco como... Bueno, como dices tú, Jordi, con mucha frescura, inocencia, sí, ingenuidad. sí, es una película muy fresca, desde luego, y una película extraña que ni siquiera, de hecho, se ha hablado mucho, ¿no? Y expertos y amigos de Zulueta como Jaime Chávarri y como Antonio Gasset han dicho, no es una película ni mucho menos perfecta. Es una película, de hecho, muy imperfecta, pero es una película tan viva, tan fresca, tan, en el fondo, desconcertante, ¿no? Y tan imprevisible, de desarrollo tan imprevisible que te mantiene. Sí, que de te hecho, mantiene la sigues en vilo, viendo ¿no? varias veces y te sigues sorprendiendo. En plan, ¿y esta escena por qué estaba aquí? ¿O por qué iba hasta los giros que da la película? Ciertos personajes te sigues preguntando, y supongo que ese es uno de los valores grandes de la película. De hecho, es irrelevante preguntarse cómo está hecha, ¿no? Ese tipo de cuestiones más técnicas. Dices, ¿qué más da? Y de hecho, que la peli esté viva es eso, que es que la sigues... O sea, se dice muchas veces el tópico este de es una película que la sigues viendo y sigues descubriendo cosas. La decimos mucho, pero realmente de películas Arrebatos así. que pase así hay poquísimas, y Arrebatos una. No, es que ese tipo de películas que no sé si llamas rayo de, quizás sí, ¿por qué no?, de culto, es decir, porque en cierta manera lo es. No te llegas a preguntar si están bien hechas o son realmente redondas. Nadie se ha preguntado en la historia si Rocky Horror Picture Show es una buena película, es decir, no. O si Liquid Sky de Tuchman es una buena película. Es una película que fue un fenómeno en los 80 y bueno, y tiene esa, sobre todo en Estados Unidos más que aquí, pero no te preguntas si son buenas o malas, ¿no? En ese sentido. Habéis dicho una cosa que creo que es importante recalcar, que es un contexto también, que es el de la movida madrileña o premovida madrileña, que estaba ya en el cual incluso algún cortometraje de Zulueta tiene mucho de ello, Leo Espardo o Párpados. Pero sin embargo yo creo que uno de los grandes enemigos de que Arrebato no llegase a ser algo más en su momento fue la movida madrileña. Es decir, porque la movida madrileña destacó otras cosas de una manera, sobre todo por la influencia que tuvo en ello Almodóvar, destacó otras cosas que Arrebato no es en absoluto. Es decir, esa, digamos, vivacidad, ese vivir la vida de una manera absolutamente, en el sentido bueno de la palabra, indecente y provocadora, que tenía pues un Pepi Lucibón y otras chicas de montón, que es algo que caló, porque en el fondo Pepi Lucibón se estrenó en los cines de una manera muy parecida a Arrebato, de una manera muy tímida, pero se convirtió en un fenómeno comercial. Es decir, poco a poco la gente empezó a hablar de esa película y esa película terminó siendo un impacto comercial. ¿Por qué? Porque destacaba otros tipos de valores, de tropos, de ideas, que no ese en abismo, ¿no? Esa mirada al abismo que tiene Arrebato y que la hacía absolutamente poco empática con un posible un movimiento que se fue claramente hacia lo lúdico, ¿no? Al hedonismo, ¿no? Y es verdad que aunque Arrebato tiene esa parte, claro, tiene esta parte que hablamos de la mirada al abismo, y después que es una peli yo la considero de terror. Es que es de terror. Es una película de terror que da miedo todo el rato. Nosotros lo tenemos muy claro. Aunque Sí, es que el primo Zulueta lo tenía claro, es que lo dice. Él quería hacer una serie B de terror. Sí. Lo que pasa es que era tan bueno el tío que le salió su propia película de terror, absolutamente personal, y sí que es verdad que después hablaremos que tiene algunas influencias que puedes más o menos atisbar, pero realmente es una versión completamente personal de una peli de terror de serie B, si lo piensas bien, y de bajo presupuesto. O sea, por eso quizás lo que dices tú, Ángel, que es una película que, aunque podría parecer que llegó en el timing perfecto por esa época de apertura, después del franquismo, la modernidad, realmente cayó mal por eso, porque no iba con ese aspecto lúdico trash. Ni con ese aspecto lúdico trash de un poco pues eso, de contracultura y de todo, de la movida madrileña y de todo aquello que se gestó en esos años prodigiosos, y tampoco con ese cine
un cine que se llamó de la tercera vía, ¿no? De intentar hacer algo entre comercial y de autor, ¿no? Donde empezaron a hacer esas películas, pues, como las de Roberto Bodegas, ¿no? Retrato de familia, todas aquellas películas que eran como de autor, pero también daban, que incluso se intentó meter en el carro incluso con gente como Fernando Fernán Gómez, que en esa época hicieron películas como Mi hija Hidalgar y todas, que eran intentos de películas como comerciales, pero de autor, que tenían cierto éxito, pero que no eran, bueno, no, tampoco cabía. Es decir, no cabía ni tampoco en el sensacionalismo del Eloy de la Iglesia del momento, ni evidentemente en el fantaterror de la época o en el cine de terror de los autores, de los directores y de los creadores de cine fantástico español de ese momento, ¿no? Que evidentemente iban por otro lado. Bueno, Sí, y ahí se queda, ¿no? Sí, está completamente queda... equidistante. O sea, hay la misma distancia entre Arrebato y el cine sensacionalista de Eloy de la Iglesia que la que hay entre Arrebato y Pepe y Lucio Moño, otras chicas del montón, o entre el cine de la tercera vía, ¿no? Es decir, Sí, o el cine de terror que se hacía en esa época. Exacto, en sí, España, o el cine de imagínate, terror. ¿no? Un crítico, ¿no? Especializado diciendo, ¿no? ¿Esto qué es? O sea, No, es que realmente... estamos hablando de películas de Juan Piquer, Sí, es que en ese momento, ¿no? En el 79, y de películas de Paul Nachi, evidentemente, y de Tomás Aznar. Pero Es decir, Pero es esto, es que unos se fijaban en lo que hacía Hammer 15 años antes, otros se fijaban en lo que hacía John Waters, y mientras Zulueta se fijaba en Maya Deren y Stan Brakhage y en el cine en el cine experimental americano. Y en el cine experimental americano y en lo que está haciendo Warhol en Nueva York. Un poco antes, bueno, un poco antes no, bastante antes, pero bueno. Los referentes, luego entraremos en la historia referencial de Arrebato, pero los referentes son otros, completamente distintos. Sí. Y la apuesta de Zulueta es otra, va por otro lado. Sí, no, por eso hablábamos de que es imposible es realmente ya nació maldita la película, se podría decir, ¿no? Porque es como ya por los referentes que manejaba y la época y el momento en que se estrenó, es que realmente es una película que es eso, es maldita, lo que dices tú, Jordi, y que eso lo hace. El malditismo, es verdad que a veces, yo cuando ibas por ahí decías, claro, es que el malditismo a veces, ¿no? Esto de como postureo, pero realmente aquí no es postureo. No, hombre, realmente era porque a eso añades el malditismo personal del propio mismo, Zulueta. O sea, es decir, que había, que bueno, quizá hasta un punto más íntimo y menos espectacular a nivel mediático que el de Eloy de la Iglesia, que también era un tipo de malditismo, pero que se llevó por otras razones mucho más lejos en el sentido mediático, ¿no? Es decir, era más conocido, pero Zulueta también tiene su historia personal que le convierte en un autor maldito, ¿no? Y lo que decía Jordi, el tema del consumo y todo, Zulueta aún hizo alguna cosa después, como era, a mí personalmente, esto que hizo para Crónicas del Mal, Ritesti me parece excelente, ¿no? Es decir, que bueno, estaría muy mal y muy metido en sus infiernos, pero era capaz de hacer era capaz de trabajar propuestas muy interesantes. Sí, ¿no? sí. Es decir, no... Lo que puede ser también que para la industria, aunque alguien sea capaz de trabajar, alguien con esas adicciones y esas obsesiones, pues quizá no es una persona cómoda para la industria, no. Aunque sea capaz de trabajar, porque lo que ofrece necesariamente está muy marcado por esa adicción, ¿no? Por esa... Y por su concepción propia, su concepción de lo que quería hacer, sí, decir, sí. Que era estaba muy acotada. Y bueno, y hay mucha gente que sin tener ese tipo de problemas le pasó. Es decir, que no hicieron películas y que a lo mejor hicieron una película y no, la industria no les dejó seguir mal para adelante. Por ejemplo, Enrique Brasó, ¿no? Que hizo una maravilla llamada In Memoriam y que no fue un fracaso, con Geraldine Chaplin, una película preciosa y que basada en cuento de Borges. Y que, bueno, Enrique Brasó, que era un realizador de televisión, un poco le pasaba como venía de la espléndida cantera de la televisión pública de la época, como le pasaba a Zulueta, y le pasaba a Chicho, y le pasaba a tanta gente. Pero el Brasó tampoco hizo nada más. Es decir, hizo aquella cosa que es como que hoy en día todo el mundo la buscamos o la buscan como un tesoro. Y bueno, y tampoco yo no conozco la vida de Enrique Brasó a tope, pero no eran sus problemas, digamos,
con ciertas sustancias o su vida personal no parece que fuese la misma que Zulueta, pero no. Bueno, toda la gente que intentaba una vía tan personal en esa época, curiosamente, a pesar de ese ansia de aperturismo, de cosas nuevas, no consiguió llegar adelante. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si Zulueta se hubiera convertido en una especie de Almodóvar, pero del terror y el fantástico completamente personal? Hubiésemos ganado Bueno, mejores eso te digo, películas. Imagínate que ya ahora llevara como 15 o 20 pelis. Imaginaos lo que podría haber, ¿no? Pues que no vimos, sí, a lo mejor Bueno, mejores películas. sería Sería maravilloso, ¿no? Maravilloso. Posiblemente hubiese sido Lo tendríamos- interesante. No sí. sabemos O lo tendríamos aquí hoy. si hubiese hecho al final Madres Paralelas. No sé. Bueno, es posible. O sea, Es decir, a lo mejor sí, todo se estropea en el mundo. en cualquier caso, parece que no podía ser un Almodóvar de ninguna manera, porque Almodóvar tenía una concepción diferente de lo que tenía que hacer para seguir haciendo películas, ¿no? Sin dejar de ser fiel a lo que él quería contar, obviamente, ¿no? Pero el cine de Almodóvar siempre fue más canónico, por decirlo de algún modo, ¿no? Almodóvar tenía un plan, es decir, tenía un plan dentro de su aparente ruptura con el sistema. No vale, Pepi Lu, Cimón y Laberinto de Pasiones podían ser muy transgresoras en cosas que a mí me parecen, sobre todo Laberinto de Pasiones, películas muy, muy interesantes en cierta manera, pero se ve muy claramente que Almodóvar tenía un plan. Lo cual es legítimo, claro, por Claro, supuesto. él quería llegar a algún sitio y lo tenía muy claro. Y esa transgresión pasó a un sensacionalismo digamos, coyuntural, a hacer un tipo de películas que en ese momento eran empáticas con un contexto social y político y empático con el espectador, porque eran películas que funcionaban muy en taquilla, y luego ha seguido por esa línea y se ha ido, bueno, para muchos destilando en su o para otros, pues a lo mejor estropeándose, ¿no? Creándose un manierismo absolutamente al final insoportable, pero sí que tenía un plan. Zulueta, el problema es que era posiblemente tan caótico en el sentido a veces positivo, Sí. que no tenía un plan. Mira, es decir, ¿sabéis que- y el Arrebato se nota que no tiene Sí. un plan. ¿Sabes, Ángel? A lo mejor te parece una cosa muy aventurada, pero yo creo que te va a convencer lo que voy a decir. Yo creo que si Zulueta hubiera seguido haciendo películas, tendríamos al Werner Herzog español. Pues mira, Pues podría ser. Una persona que hace cine porque necesita hacerlo, sin plan, que de algún modo se lanza a las películas en una aventura suicida en cada una de ellas y, bueno, y que cambia de género porque es lo que le pide el cuerpo y que la realidad y la ficción se entremezclan. Bueno, un cineasta absolutamente libre. Y para eso Herzog lo que ha tenido que aprender es en cierta manera tener esa vertiente de industria, Sí. que prácticamente tiene su empresa que se financia las películas a través de asociaciones con Sí, pero National Geographic o que se juega su dinero cada vez. Pero tenía esa vertiente ha sabido crear ese universo personal ordenado a nivel industrial que le permite hacer lo que le da la gana durante Y también años. y también el personaje. Pero Zulueta yo no lo veo así, personaje claro. de- era el No, problema. claro, sí. Que Era el Herzog problema. también ha sido también como personaje ha conseguido, ¿no? Sí, Estar- ha creado un personaje. Sí, Bueno, realmente pues ha creado un personaje por- y realmente siempre ha precisamente- estado en la picota ahí. Precisamente por eso. Zulueta podía haberlo exacto, hecho, sí. que Tenía sí, todos sí. los rasgos para ser Sí, un personaje. exacto. Tú oyes hablar las entrevistas que los ves en los documentales que han salido. A lo de Iván Duque, ¿no? En Iván Z, lo ves perdón, y Iván es un Duque, personaje. sí. Es un personaje. Es decir, y él se crea ese personaje. Y me parece un personaje interesante en muchos motivos, en muchos sentidos. Pero bueno. Sí que es cierto que sus amigos, en el programa famosísimo de Historia de nuestro cine, que está incluido en el Blu-ray de Arrebato, sus propios amigos, incluso Gasset dice que a Iván no le gustaba leer. Es decir, en ese sentido no sería como un Herzog, que es una rata de biblioteca de filosofía Sí. y es una persona, No, y se le un nota, erudito, un erudito, Se ¿no? le nota. Un erudito de la lectura. El consumo de papel de Zulueta eran cómics y revistas Sí, de sí, ilustración, ¿no? Entonces le gustaban los dibujos, ¿no? No leía en ese sentido, ¿no? Pero Y bueno. fijaros que de sus amigos, Jaime Chavarri, que era un tipo que hace El desencanto y Los viajes escolares, que son películas absolutamente rupturistas en la transición,
y luego tiene que encauzarse a otro tipo de cine, porque ese cine no, vale, no ahora todo el mundo habla del desencanto, los paneros y tal, pero en su momento la vieron 4. Es decir, y fue una película pues que se estrenó está en los libros de historia, ya está. Se estrenó en Cines Arte y Ensayo, Sí, es sí. decir, de la época. Creo que en Barcelona fue, no sé si fue el Arcadín, el mítico cine Arcadín. Es una película que se explica en las universidades Exacto. y está en los libros de historia, pero es una película Pero que terminó no... haciendo Beárrelas a las muñecas con Fernando Rey y Ángeles Molina, ¿no? Una Sí, adaptación de Villaronga que quería ser un gran éxito de taquilla y donde consiguió el éxito de taquilla es en Las cosas del querer. Es decir, una película folclórica o neofolclórica que fue donde consiguió su prácticamente un mayor éxito de taquilla, ¿no? Es decir, que bueno, pero ahí, bueno, Chavarri tomó esa opción porque bueno, vio que otras cosas pues no daban para seguir en la profesión. Era un momento complicado. Todo esto para especular y que realmente no sabemos cómo habría acabado, cómo habría evolucionado la carrera. Pero tampoco él habla de ¿no? proyectos en ninguna entrevista, de cosas que quisiese no se hacer. conocen. Que hubiese querido hacer y que no hizo. No, porque ya de hecho sus entrevistas son ya de hasta los años 2000, ¿no? Hasta 2007, 2008. Precisamente porque tenía esa mente un poco alocada, ¿no? De que, yo creo que no tenía muy claro también lo que él quería hacer. Arrebato es una película de alguien que es maravillosa porque creo que no tiene un plan. No tiene un plan para ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una idea, tengo unas cosas aquí en la cabeza. Hombre, como soñar es gratis. Imaginaos que como Arrebato tiene una parte importante sobre sobre el concepto de la vampirización de los vampiros. Imagínate que hubiera cogido todos los géneros, ¿no? Los subgéneros, los Casa Encantada, ¿no? Y que hubiera hecho una película de cada género, pero a su manera. Hubiera sido una cosa maravillosa. Bueno, de hecho se adelanta, vamos a entrar ya un poco en alguno de los temas, ¿no? Pero se adelanta a cualquier cosa posible, porque claro, tú dices, es una película sobre la vampirización, pero es que es una película sobre una máquina, una máquina que devora, una máquina que se revela, una máquina con vida propia que consume o que devora a las personas, ¿no? Es decir, es un argumento de ciencia ficción loca. Sí. De hecho, y de terror. Como ya hemos empezado a hablar de la película en sí, o sea, la imagen de la cámara moviéndose sola, es que sigue siendo tan absolutamente moderna y te sigue poniendo los pelos de punta, por cierto. Que es una cámara, básicamente, pero cuando has llegado a ese momento de la película, que un poco ya te estás enterando de lo que está pasando, es una idea tan moderna, la de la cámara que se mueva, que te graba, y encima no hablemos ya, si hablamos de géneros actuales como el falso documental, el fan footage y todo esto, que aquí está todo de una manera sin saber que estaba por venir, pero que aquí está todo metido también, ¿no? Muchas de las escenas de las imágenes de Arrebato dan miedo también por el sonido, ¿eh? El diseño de sonido es portentoso en el sentido de que ese va famoso fusilamiento, ¿no? creando un clima obsesivo que va... Incluso la voz de Wilmore, ¿no? La voz de Wilmore es un elemento que constituye relato ya desde el diseño del sonido que emite, ¿no? Porque la voz de Wilmore a lo largo de la película, en distintos flashbacks y en el hilo conductor, que son las grabaciones, va variando y va cambiando de registros y va convirtiéndose en una especie de locura también. Pero la voz de Wilmore en las grabaciones es absolutamente, bueno, una cosa prodigiosa, ¿no? Por el efecto que tiene. Encima el hecho de que esté contando una historia, ¿no? Sí. Esté contando una historia, ¿no? Que es eso que nos gusta tanto en Marea Nocturna, que realmente al principio Eusebio Poncela se la escucha en plan, bueno, pues sí, y al final acaba obsesionado y aterrado por la voz de Wilmore, que yo en la charla anterior hablaba de que me recuerda a cómo empiezan algunas novelas clásicas de terror. Claro, que ahora mismo sobre ese personaje, a veces un conocido... Haciendo una confesión o haciendo un relato. El diario de de Perdido y empieza, es el de Stewart, y empieza un poco a leer. Y cuando va leyendo va diciendo, bueno, sí, tal. Y cuando llega al final, está metido tan de lleno en el terror más absoluto, terror cósmico, que aquí hay algo también siempre ves terror cósmico, pero sí que hay algo de terror cósmico que hay un terror metafísico, acaban queriendo tirar el diario, que es lo que pasa aquí con Poncela, que al final se convierte también en parte, aparte de muchas de las adicciones que tiene, se convierte en adicto a ese relato que lo aterroriza absolutamente, ¿no? Y que no puede, aunque lo está aterrorizando, no puede apagar, ¿no? Esa grabación de esa cinta de cassette. Lo mete en la boca del miedo, en The Mouth of Madness, directamente. Sí, totalmente. Sí,
De hecho, la estructura narrativa es fascinante. Esto es de los que también nos gusta en Marea Nocturna, ¿no? Como alguien graba unas confesiones, un cassette, envía unas cintas y quien las recibe es práctica. O sea, la historia en tiempo presente es prácticamente muy poquito, ¿eh? Y los flashbacks, sí. los saltos en el tiempo, al pasado, están conducidos por la narración de la voz, ¿no? Es decir, bueno, la estructura narrativa también es caótica y parece que no obedece a un plan magistral, pero es alucinante. Es decir, es tarantinesca antes de Tarantino, aunque no esté hecha desde el rigor absoluto que haría un Alain Resnais, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora que se habla mucho siempre de esto del narrador no fiable, claro, es que aquí los narradores son Eusebio Poncela y Will Moore. O sea, por lo tanto, tú estás entrando en esa historia a través de esos dos. Ya los has visto en la película. Son narradores heroinómanos, o sea. Explicar la historia. No, es así, es bueno, te tienes que tú hacerte el puzzle ¿no? Mental, que también una de las partes que tiene chulas Arrebato, pues es eso, ¿no? No saber muy bien cuándo ha pasado esto, si esto es pasado, futuro, que me parece que hace que la peli sea aún más fascinante. Y luego también como objeto de película de género, cómo utiliza en todo momento el vampirismo, ¿no? Es decir, el vampirismo desde una punto de vista que en el 79 es tremendamente moderno, porque está utilizando referencias totalmente clásicas o típicamente genéricas, todas aquellas imágenes de la película que él mismo ha rodado, ¿no? Que recuerdan desde muchas cosas, pero llegan a recordar incluso a Jean Rollin, es decir, que es lo más B, europeo, Eurotrash, ¿no? Como se dice ya, aunque no... Sí, de hecho, la manera en que él dice, bueno, vamos a montarlo esto así y acabamos la peli, es muy como de un director de... Bueno, es que eres un director de serie B. Como un terror, poco, ¿no? sí, como un poco... Sí, acabamos ya la peli y la estrenamos y a otra, ¿no? Como... Sí. Pero también es un concepto del vampirismo que evoca ideas que luego veremos mucho más adelante en el cine, en otros tipos de cine, en el cine americano y en el cine europeo también, es decir, conceptos de vampirismo que van más allá de la propia definición de género clásico, ¿no? Como pueden ser películas como The Addiction de Abel Ferrara o Nadja de Almeida, ¿no? Que son películas que jugaban, y a mí una película que me la recuerda mucho y que creo que en una conversación con él en Sitges me dijo que él conocía la película y que para mí tiene un final muy parecido al de Arrebato, que es La sombra del vampiro, de Elias Merich, con todo el concepto de la cámara asesina, la luz, que destruye al vampiro al final de la película, ¿no? De Elias Merich, la película que trataba sobre el rodaje de Nosferatu y que planteaba la idea de que Nosferatu, el personaje de Max Schreck, era un vampiro real, ¿no? Y que, bueno, también dejaba envías en la cabeza de que eso fuese una propia también invención del propio Murnau, ¿no? Una liberación de sus demonios, en este caso también demonios relacionados con la adicción y la homosexualidad, ¿no? Que eran muy propios de Murnau en aquella época. Entonces, bueno, como es una película revolucionaria en ese sentido, ¿no? Es decir, de referencialidad del género muy clásica, incluso cuando habla de la película que ha hecho La maldición del hombre lobo, que es el título de una película de Fisher, ¿no? De Curse of the Werewolf con Oliver Reed, que es una película, aunque el tráiler parezca más de Nachi, ¿no? Pero y que el póster seguro que lo hizo él. Lo hizo él seguro. Pero bueno, como referencia a elementos muy de serie B, pero sin embargo teoriza de una manera con el género muy propio de lo que harán después un cierto tendencia en el cine de terror más autoral, a partir ya pues incluso de los años 90, ¿no? Es decir, en películas como Addiction, Nadja, o incluso un poco antes en algunos momentos o en algunas ideas del ansia, ¿no? de Tony Scott, ¿no? Que también era una película que trataba el vampirismo de una forma muy, muy peculiar y muy urbana y con unas ramificaciones que se salían un poco de lo corriente, sobre todo para los años 80, ¿no? Pero bueno, que en eso me sorprende la capacidad que tiene él de crear ese equilibrio dentro de ese maravilloso caos que es la película, crear ese equilibrio, ¿no? de referencialidad, que es un poco responde a ese collage que él mismo define en ese paseo nocturno por la Gran Vía y en las habitaciones decoradas y en esa obsesión por ciertas cosas que se ven en las películas, en los pósters, los cromos, todo ese collage de coleccionismo, ¿no? que luego hablaremos, pero que es muy interesante. Sí. Ahí estamos, ¿no? Sigamos un poco con el Arrebato como cine referencia. Bueno, sigamos con cuestiones, si os parece, de género, ¿no? O sea, cómo
no solo es el vampirismo, no solo es esa máquina depredadora, esa máquina asesina, sino también algunos iconos como la casa a la que van, ¿no? La casa, que bien podría ser o una casa encantada o una casa, digamos, un caserón gótico, ¿no? Con la Sí, que de hecho familia. ahí es cuando empieza un poco por así decirlo, si me permitís, el maleficio que le tira Wilmore a Eusebio Poncela, porque si recordáis la escena en que ellos están tomando ahí el té con pastas, viendo la televisión, ese primer plano que te asustas, que está detrás, empiezas a ver poco a poco que hay alguien detrás de Eusebio Poncela y está ahí Wilmore con la muñeca esa que se le encienden los ojos. Entonces, si te fijas, está detrás de Eusebio Poncela y él se refleja en la televisión, Wilmore. Y es como que ya ahí le está como no sé si es como una especie de maldición gitana, llámalo como quieras, le tira ahí como una especie de maleficio, de que es cuando posesión. empieza toda la obsesión esta, y cuando ellos dos vuelven, Cecilia Roth, también te acuerdas que entran como una especie de trance. Posesión, ¿no? No, Eso, posesión o sea, sí, no pero sé. es como hasta algo de ocultismo, ¿no? Hay algo como ahí raro, que es una cosa que hace muy bien Zulueta, cuando también la aparición en el... La primera, ¿no? La primera aparición, cuando él está en la bañera, Que es cuando José eso, Sirgado, o sea, eso. o Poncela está en la bañera Sí. y escucha José. Sí, Y sí, entonces sí. aparece... Que aparte es un efecto de esos muy básicos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, es un fotograma... Sí, pero que es bueno, maravilloso. Y como la película está llena de esta lectura, ¿no? De como ocultista, ¿no? De que Wilmore, a pesar de su aparente ingenuidad de ese personaje, como que parece que nos está como, ¿no? Mesmerizando, ¿no? sí, Más que mesmerizando. Old school, está mesmerizando a todos, ¿no? Nos va a llevar nos va a llevar al arrebato, al arrebato con el abismo, ¿no? Y está, pues eso, el tema también que hablaba Ángela del cine referencial, ¿no? Como bueno, la película habla constantemente de esa nostalgia, de ese arrebato que se busca, o bien en un fotograma, o bien en una imagen, o bien esa obsesión que va relatando el personaje de Wilmore de la búsqueda del momento, la búsqueda de la imagen. Ese relato obsesivo también es muy propio del cine de género, ¿no? Del cine de terror. Sí, aparte Te imaginas a un creador obsesionado con algo, buscando ese momento, buscando eso que se escapa. Los cromos. Los cromos que no dejan de ser fotogramas. Es decir, son una forma de detener el tiempo, el momento, y aquellos cromos que todos esa generación, la mía, pues sobre todo, hemos coleccionado, porque salía una película de éxito y salían los cromos, y antes, ¿no? Yo era más de haber tenido colecciones de Star Wars o de Superman, me acuerdo, ¿no? Pero que eran realmente cromos que reproducían un fotograma, un frame de la película, o muchos frames, ¿no? Entonces era obsesionarse por aquello, o incluso por dibujos que representaban esos fotogramas. Es decir, que también, un poco, fijaros que en fondo está hablando de la cultura de los fans, ¿no? del género, que nos obsesionamos, y tú lo sabes muy bien, que acabas de hacer un libro sobre eso, muchas veces con las carátulas de los años 80 del videoclub. Es decir, muchas películas no las recordamos o no las referenciamos o no las adoramos por la propia película, sino quizá por la carátula. Sí, la carátula, lo que tenemos en la cabeza es la carátula, el fetichismo. Del estuche. Bueno, el estuche, de la que aquí son cinta, las cámaras. Aquí son las cámaras y hasta... La caja colchada. La caja colchada, que No, aquí son es las decir, cámaras o son la grabadora de cassette también. Exacto. Que, si os habéis fijado que la película que empieza con esa imagen, hasta la manera que firma la grabadora de cassette, hay como una cosa sexual de cómo Zulueta filma la máquina. La máquina. Es que hay tecnológicos, ¿sabes? Como hay una fascinación también que está muy relacionada con lo que estaba... Sí, la memoria, el coleccionismo. El coleccionismo. Es decir, cómo intentar detener un momento de fascinación por algo y cómo fotografiarlo de todas maneras, ¿no? Y se fotografía pues desde un fotograma hasta una foto, hasta un cromo, hasta una carátula. Y en el fondo la película es un gran collage, ¿no? De eso, de cómo se transmiten las imágenes, no solo por la propia cinematografía, por la propia celuloide en ese momento, sino que se transmiten a través de eso, de carteleras, de carátulas, de colecciones de cromos derivadas como es el caso de Las minas del rey Salomón, que por cierto no era lo que quería Zulueta, sino era Peter Pan. Era un álbum de Peter Pan que parece se perdió.
Pero, y lo sustituyó por Las minas del rey Salomón, lo cual lo hace más inquietante, porque que alguien que tenga una obsesión por un álbum de Las minas del rey Salomón, que era una película muy popular en España durante muchos años, que se reponía y tenía mucho... Y el efecto que tienen esas imágenes, ese coleccionismo, esa avidez de imágenes, es el de algún modo, de evitar el paso del tiempo. No de detenerlo, Evitarlo. sino que hacer que vaya más lento, ¿no? Y lo dice muy bien Marta, el personaje de Marta Fernández Muro, cuando dice: mi primo lleva vivo 27 años, pero tiene 12 o algo así, ¿no? Es decir, es como si a base de pararse y de ir viviendo esos arrebatos por las imágenes, ha ido ralentizando el tiempo. Rebobinar la cinta. Sí, ha ido ralentizando el tiempo, no deteniéndolo, pero ha ido reduciendo. Que en el fondo es una idea de que está dentro del vampirismo, es decir, es ralentizar buscar la inmortalidad como... Y es la idea que tenemos todos los coleccionistas, de que Todos. no estamos anclados un poquito, no acabamos de madurar, ¿no? Yo creo que es así. No. No acabamos de madurar porque Para nos negamos nada. a madurar, evidentemente. Queremos estar ahí, en el videoclub, Sí, en y el caso nuestro. Y porque el coleccionismo tiene algo de anclarte un poco al objeto que coleccionas y que lo quieres, bueno, y que lo conservas. Y esa conservación yo creo que tiene efectos... Me estoy yendo ya completamente. Sí, te da de- felicidad. No, Me estoy- Sí, te da- pero No, está ahí, te da ¿eh? una No sensación solo te da de- felicidad, sino que es te que da gustera. te da gustera, por supuesto. Te da una gustera que, bueno, que se parece seguramente a Bueno, a la que producen ciertas drogas, ¿no? Pero además es que ralentiza el paso del tiempo. Sí, lo realmente. Pero ¿no creéis que la Luego el película- cuerpo te dice que no, que en realidad el tiempo ha pasado, pero bueno, ¿no da creéis que igual. la película también está esta parte de querer buscar algo más? Una realidad trascendental o algo más fuerte. No sé si me hace... Como el arrebato definitivo, como una imagen, ¿no?, tan poderosa que supere todas las películas que has visto antes, todos los... No sé si me... Hay un momento que parece, ¿no?, que son como dos personajes que quieren entrar en contacto con otra realidad. Y ahora me vais a mirar raro, pero yo sabes de qué película me acordé mucho. La vi hace 2 días, Arrebato, de Hellraiser. Por la idea esa del personaje del el hermano que Sí, cae- el primero, que ¿no? es un tío que ya lo ha vivido tantas emociones que quiere más. Bueno, pero es Y que en va el fondo buscando el cubo, escúchame, va buscando el cubo para descubrir esa nueva dimensión. ¿Y qué pasa cuando la descubre? Pues ya sabemos lo que pasa, que viene Pinhead, bla, bla. Pero es que aquí es muy parecido, pero con este metraje maldito, esta cámara maldita que quieren ellos llegar a ella y conseguirla para llegar a no sé, un trance trascendental, pero que acabará con sus vidas o acabarán obsesionados. perdidos. Esa es la obsesión por pasar al otro lado, en el fondo. Es decir, se pasa al otro lado a través de un objeto, normalmente, a través de un ritual, de un objeto, que, como has dicho tú muy bien, en Hellraiser ese es el cubo de Rubik raro, y El cubo de Rubik mal, ¿no? Mal. Y bueno, ya el de Rubik era un poco... Sí, yo el nunca de lo Rubik terminé de era mal, hacer, pero pero- si Oye, se soy hacía... fan que hayas llamado cubo de Rubik al... Al de Hellraiser. Bueno, era una especie de Es cubo... verdad, lo es. Cubi raro, pasa que sí, porque bueno, aquel era, no sé cuál era más perverso, pero más divertido el de Hellraiser, pero vamos, y aquí es realmente es esta posesión de pasar al otro lado, o de formar parte de la vida propia del celuloide, ¿no? Es decir, claro, es que en el fondo Arrebato tiene un punto de mirar al abismo, de pasar al otro lado, que ese lado pues no es que sea muy, muy luminoso. Fijaros que en Vida en sombras, en el fondo, esa comunión con el celuloide, con la imagen, con la cámara, con la proyección, es liberadora, ¿no? Es decir, era mucho más optimista en el caso de la película de Llobet Gracia, y aquí, que son dos películas y los personajes de Fernando Fran Gómez y Poncela funcionan un poco de manera paralela. Yo no sé hasta qué punto, porque no lo he podido descubrir si conocía. Es muy posible que no, porque la película de Llobet Gracia estaba perdida prácticamente en la época, durante muchos años, pero no sé si alguna proyección de la Filmoteca o alguna cosa de estas raras que no se nos escapa, la pudiese llegar a ver, pero es una película que tiene una estructura de historia personal, de viaje muy similar, aunque al final es mucho más oscura y mucho más extraña, Arrebato evidentemente, que la película de Llobet Gracia. Pero vamos, está ese punto de pasar al abismo, ¿no? De pasar al otro lado,
de mirar desde el otro lado de la cámara, en cierta manera, que es el Pero punto con el que tienen peligro muchas de películas. de quedarte ¿eh? allí. Sí, de quedarte ahí. de quedarte para siempre. Y con el peligro de que la búsqueda te vuelvas, Sí. pierdas la cabeza absolutamente, Sí. como ese final aterrador de Eusebio Poncela que realmente ya está... Es que el vampirismo tiene algo de eso. Es decir, es la mirada que hace Grey a su propio cadáver en Vampir, de Dreyer, ¿no? Que es una película que a mí siempre me la ha recordado también, ¿no? Es decir, Arrebato, no sé por qué, me trae a la cabeza a Dreyer y a Vampir. Bueno, es una maravilla porque nos trae a la cabeza muchas cosas, ¿no? Yo no sé. Y a Persona, evidentemente, Como ¿no? dices, Es decir, exacto, bueno. Persona también, ¿no? Pero como dices tú, yo no sé hasta qué punto, tú dices, no sé hasta qué punto había visto Vida en Sombras, yo no sé hasta qué punto Zulueta conocía un episodio maravilloso, estáis de acuerdo y lo conocéis seguro, de Twilight Zone, que se llama The 16mm Shrine, ¿no? Protagonizado por Aido Lupino y de Mitchell Leisen, el director, Mitchell Leisen. que es de una vieja estrella de Hollywood que de tanto verse a sí misma en pantalla y de vivir encerrada, os voy a hacer el spoiler, os voy a contar la historia final porque es muy conocido, de tanto verse a sí misma, de tanto desear revivir aquel momento, acaba engullida por el proyector en este caso, ¿no? Y traspasa y se desaparece y se va al otro lado, se va al cine, ¿no? Yo no sé hasta qué punto lo había visto, pero me parece un No lo sé. referente. Es que yo creo que un referente Jordi, directo. Yo creo que Twilight Zone, si no se ha visto, pero está en el, Es igual, está en el ADN de claro. todo el mundo que le interese El fantástico. y es decir, ya está ahí, es decir, aunque no las hayas visto. Es que además ese es uno de los mejores Sí, episodios. es un ¿eh? episodio y Da Lupino increíble. está increíble y Es como si Peter Weir, que a lo mejor no vio, o Andy Nicol, el que es prácticamente el show de Truman, ¿no? Exacto, Es decir, sí. que, claro, empezamos, hay mundo. muchísimos. Yo creo que toda elección se lleva en el ADN de la gente que le interesa esto del fantástico y de los géneros de. Pero no sería extraño que hubiera visto ese episodio, ¿no? No, no sería extraño. Twilight Zone se emitió en España, ¿verdad? Se emitió en llegó a España. emitir, no sé en qué exactamente. Sí. Digo, en los 60 y 70. No lo sé en cómo algún se momento emitió, pasó. es decir, pero bueno. Y sabiendo que Zulueta era fan loco del terror y la ciencia ficción, seguro que no es difícil adivinar que quizás, ¿no? Es difícil. Seguro que le fascinará esa idea, que es una idea increíble, ¿no? La emisión de Twilight Zone en España fue un poco caótica. Sí. Entonces, De hecho, no empezamos a verla un poquito completa hasta TV3. O sea, TV3 y alguna autonómica. y de madrugada, o sea, bueno, de madrugada no. Sí, de a madrugada, las 12 de la noche. a las 12 de la noche, sí, con la dimensión desconeguda. Por cierto, con un doblaje catalán. Es Maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, quizá, no sé, es que Zulueta viajó a Nueva York, Zulueta estuvo por ahí. Claro, es decir, ese es el tema. eso tampoco sabemos hasta qué punto el tipo de películas que él vio, ¿no? Porque A lo mejor el hotel donde estaba, la casa donde es vivía, que, se ponía es Twilight que Zone por las noches, seguro que la época en la que él estuvo, aunque fuera en periodos cortos en Nueva York, era un consumo. Imaginaos una persona como Zulueta ir a Nueva York, encontrarse con la cantidad de estímulos visuales y culturales que podía encontrarse allí. Pues eso. Un arrebato. Un arrebato. Yo creo que la película también habla mucho de eso, de ese arrebato, de esa absoluta fascinación por la sobreabundancia icónica del mundo, ¿no? Porque es una película muy moderna en ese sentido, ¿no? Sí, es realmente una película que en ese momento incluso se podía hacer, porque aún esa sobreabundancia era canalizable, aún en términos de cierta caos, pero se podía canalizar. Hoy en día sería casi imposible, ¿no? Hacer una película Claro, no, sobre hoy en día es imposible. los miles de Sí. fuentes que nos pueden llegar a una persona que hoy en día está metida en esto, ¿no? Es decir, se veía una pelíula Arrebato, no sé, de Christopher Nolan, ¿no? Es decir, porque está con 5 niveles de Inception, sueños, ¿no? Es Inception de decir, arrebatos. no entenderías al final la película, pero O de Mamoru Osoda. Mamoru Osoda, sí, Sería muy diferente, pero, muy diferente, pero estaría sí. ahí, estaría O ahí. de Satoshi Kon si viviera. Exacto, de Satoshi Kon, sí, sí. Bueno, otros referentes que veáis. Bueno, otros referentes o otras parecidos de familia que veáis. No hemos citado Hombre, yo creo que es muy evidente Videodrome. Videodrome. Porque es que la imagen, ya hablábamos Es cuando posterior. preparábamos el programa, la imagen de Cecilia Roth con la tele detrás, con la niebla, es que parece Videodrome y hay varias imágenes más, porque Zulueta juega mucho con la idea esta, encima antes de Poltergeist, de la televisión, con la niebla, y cómo poniendo esa banda sonora extraña que es de ciencia ficción pura, esa especie de drone que va subiendo, que es que la convierte casi en una peli de ciencia ficción de superautor, ¿eh? Pero yo creo que Videodrome, yo creo que Cronenberg le pone ese arrebato
de repente diría, ostras, Pero, era un tío exacto. que tenía algo parecido a lo que a mí La pregunta sería... me pasaba por la cabeza. que a lo mejor Exacto. la vio. ¿Tú creéis que la vio? Es que No, o sea, es imposible. Bueno, igual ahora que le regalen el 4K que ha salido ahora. No, pero quiero decir, Amigos de Cronenberg. si la vio antes de Videodrome. Yo creo que no, pero... Hombre, esto sí se vio en Estados Unidos en esa época, que no ha sido hace Bueno, en nada, Canadá. o sea, No, además, 40 años después ha estrenado. en Canadá es más improbable Igual todavía, en ¿no? alguna filmoteca. No, además siempre No lo tenemos sé. la tendencia a pensar que los directores que nos gustan mucho son tremendamente Cinéfilos, cinéfilos y y no es el devoradores caso a veces. y los hay, como algunos que conocemos, pero hay otros que te dicen claramente que no. Es decir, y te lo dicen, no sé si es para salvarse de alguna referencia clara que tienen y decir que yo no la he visto, ¿no? Pero no todos ven todo. Es decir, Además, mucho Videodrome menos. puede parecerse en algún aspecto de cómo integra la estética de un canal muerto de televisión en la Pero bueno, película. es una cosa estética. Sí, Sí, aunque sea es estética, puramente estética, porque no tiene nada que ver conceptualmente. No. O sea, Videodrome es una película en la que Cronenberg se flipa con las teorías de McLuhan y a partir de hablar de la idea del medio es el mensaje, hace una transposición loca de esa idea y dice el vídeo es la carne es la televisión, la señal de televisión puede generar carne y se inventa la nueva carne. Es decir, el recorrido de Cronenberg es brillantísimo a un nivel alucinante, ¿no? Entonces no sé si... Vamos, no creo que Videodrome nazca de algún modo. No, para No, pero de todas nada. maneras, pero está muy bien, Yo está digo muy que bien. tiene Sí, estas sí. cosas de que visualmente, ostras, te quedas un poco como wow, ¿no? Que una persona, ¿no? Un director español antes fue capaz de jugar con esa imaginería que después haría Cronenberg en esa película, que es una obra maestra también. Pero que la imaginería visual venía de lo mucho que había hecho en televisión ya, Zulueta, es decir, de sus experimentos expresivos, ¿no? en televisión. Mira, si hubiera sido como Valerio Lazarov, pues le hubiera ido mejor. Pero menos mal que no, porque así tenemos Arrebato, ¿no? Y uno total escondite inglés. Sí. ¿Vale, no? Si le hubiera dado por hacer esto rollo calidoscópico y estas cosas raras, Bueno. quedarse en un poco en lo superficial, ¿no? Yo creo No querer romper, ¿no? Lo que se hacía en esa época. Yo creo que Arrebato está dentro de una temática, de una idea, que es esta idea de la presencia viva de la cámara, del celuloide, de la capacidad casi orgánica que tiene el elemento, que es consustancial prácticamente a la historia del cine, ¿no? Desde que empieza el cine, empieza esa teoría, a veces oculta, siempre presente y a veces manifiesta, de que los artefactos que crean la imagen, que crean eso que llamamos cine, tienen una personalidad, una vida propia, ¿no? Una capacidad de vampirización, y lo tenemos en películas prácticamente desde el inicio de la historia del cine. Bueno, evidentemente la tenemos en una película de Dziga Vertov, que es el hombre, el hombre de la cámara, que es casi una especie de documental extraño y que habla pues que en ese momento que también la cámara se mueve, es decir, tiene como vida propia, y que en muchas cosas recuerda y cómo capta la realidad. Lo tenemos en película, en Persona, ¿no? Ese inicio de Persona, ¿no? Que es ese prólogo alucinante y alucinógeno de Persona. Que podría ser O de también una Pepintón. referencia que Zulueta podría tener en Pero esencia, es una temática, y está en el Sexto Sentido de Sobrevila, y está en Vida en Sombras de Loret Gracia. Es decir, que en el cine español también lo hemos tenido. Y luego muy si lo claramente. trasladas, si lo pasas al vídeo es en Videodrome, si lo pasas al sonido es Berberian Sound Studio, es decir... Sí, que la última vez que estuvo Peter Strickland aquí, hace un par de años o tres, Sí. le volví a preguntar si había visto Arrebato, porque os acordáis que en el pase de Sí, Sitges de Berberian, ¿no? Dijo que no. Cuando salía la gente, pero cuando salía la gente decía, hostia, este tío ha hecho una peli como que parece Arrebato, ¿no? Sí. En plan, tiene cosas de Arrebato, entonces estábamos todos súper emocionados. Entonces le preguntaron en Sitges, la rueda de prensa, y dijo que no la había visto, normal, y yo se lo volví a preguntar, oye, ¿ya has podido ver? Y el tío decía que no, pero es que creo que el día que la vea va a flipar. Ya, pero De fíjate... que había alguien hace 40 años que tenía una sensibilidad parecida a la suya. Porque es verdad que son temas, como dice Ángel, que han estado desde el origen. Claro, yo creo que al final, si tú piensas un poco en una tecnología, se te ocurre esa idea, por decirlo de algún modo, ¿no? Es más, desde el principio de los 80 ya a uno se le ocurre meter a los personajes en un videojuego, en Tron, ¿no? Es decir, que el mundo de los videojuegos y el mundo de la realidad están interconectados, ¿no? Claro, es una idea revolucionaria, pero es una idea que viene de esa idea básica que tú comentas, Ángel, que es muy interesante, que es que
el dispositivo que genera imágenes, que genera mundos, es de doble sentido, ¿no? Contamina la realidad o acaba, bueno, arrebatándote hasta el dispositivo, ¿no? Te lleva de la realidad a la y máquina. que está, No está solo en eso. toda la teoría Sí, de la realidad virtual. Es decir, es que en el fondo, si lo vas trasladando, ¿no? Y esto incluso tú lo decías en el libro de los 25 años de Arrebato, ¿no? Hablabas de dos películas que lo trasladan de una manera muy hábil a la ciencia ficción y un poco a la imagen sintética, que son Strange Days de Catherine Bigelow y Proyecto Brainstorm de Douglas Trumbull, ¿no? Que son películas que hablan de esa transposición, de cómo se puede contaminar la realidad con las imágenes realmente grabadas o las imágenes mediadas por la tecnología. Y lo que decía Jordi, todo esto que consigue, que decías que te acaba pasando cuando haces esta obsesión loca por la tecnología, es que acabas convirtiendo las tiendas de fotografía de revelado en sitios donde vas a pillar droga. Sí. Que es que cuando ves la película varias veces, el gag, para mí llega a ser un gag muy divertido, triste a la vez, cuando que van a ir a revelar y que parece que van a buscar ahí la heroína. Bueno, eso más, Y cuando le dice... Aparte los que le dan ¿se has fijado? El que le da revelado ya, como está un poco harto, y luego os fijáis que siempre hay otro que está ahí al lado que pone caras como... Que parece un poco como si fueras ahí al córner de Barcelona. Pero Xavi, fíjate en el detalle. Fíjate en el detalle que le dice, son 4 días, dice, no puede ser menos, dice el otro, serán 3, dice, bueno, va, 3. Es decir, cuanto antes me des la dosis, mejor, ¿no? De cualquiera que haya estado de after y haya ido a comprar después a un súper, sabe lo que es eso. O sea, entrar con las gafas de sol, entrar a la tienda de fotografía con la gabardina que no se han duchado. A revelar Super 8. No, pero realmente que consiga transformar un espacio tan rutinario como es una tienda de revelado y que están ahí todas y de fotografía. Otras tiendas que ya no existen, por cierto. Vamos a pillar, ¿no? Vamos, no sé qué, me parece también un hallazgo muy grande de Zulueta, sí. ¿no? Antes citabas este libro, Ángel, que yo tuve la suerte de colaborar, ¿no? Y creo que no ha quedado muy... Es decir, en su día no se leyó mucho, pero creo que este capítulo que hice yo sobre la inteligencia de una máquina depredadora, que hablaba de la cámara de Arrebato como una máquina depredadora realmente, lo colgaré algún día en internet así en plan libre, porque este ya no se ve, ¿no? No, era una colección muy interesante que salió sobre varias películas míticas, entre ellas El extraño viaje, que ahora está de moda, afortunadamente, porque se ha estrenado de nuevo. Y bueno, que se hicieron con la Filmoteca Valencia y que fueron una de ellas fue Arrebato y unos volúmenes muy interesantes. Y ahí escribe mucha gente que incluso estuvo en colaboración también con Zulueta. Y hay una película que no sé si se pasó también en Molins, lo pasamos en Sitges, que a mí me parece que tenía muchas derivaciones de Arrebato, que era una película muy poco conocida, que ni se ha estrenado, de un director que se llama Joseph Simonson, era, me parece, el John Simonson, que era Freeze Frame. Freeze Frame. ¿Vosotros la recordáis? Porque creo que la pusimos en el festival. Sí. Una película que pasó y que jugaba mucho a ese tema de la vampirización por la imagen, ¿no? Era una historia de un psicothriller, de un psicokiller, pero que jugaba con este tema de la vampirización a través de la imagen y de la grabación, que era muy interesante y que tenía además una textura visual que volvemos a lo mismo, que a lo mejor el Joseph Simonson pues ni había visto ni sabía de la existencia de Zulueta, porque ya hemos dicho en estos ratos que llevamos hablando que estamos hablando de un ovni, que es que Zulueta ahora en este festival y en muchos otros y durante años ya llevamos hablando, este libro se editó en los 25 aniversario de Arrebato, pero es que durante muchos años es una película absolutamente perdida, olvidada, es decir, o poco referenciada. Es decir, que estamos hablando de una película que no es una película de Almodóvar, una película de Saura, una película de un director que fuera se pueda ya ver o se hubiese visto con normalidad. No, es que Arrebato era algo que costaba de ver, es decir... Y que no se ha llegado a canonizar, ¿eh? No. Es decir, la Filmoteca de la Generalitat Valenciana hizo este libro, en el que tuvimos la suerte de colaborar algunos.
Es un libro que celebra entusiásticamente Arrebato, no hay nadie que le ponga pegas a la película, pero es una película que no ha llegado a canonizarse, no está entre las grandes películas de la historia. Ni del cine español. Y de cine español, de las que... Es decir, somos una minoría la gente que la sigue defendiendo, bueno, que la sigue defendiendo, no, que la sigue sacando, ¿no? Cada vez que... Sí, que la sigue hablando de ella, que sigue hablando, sigue sacándole ideas, porque es una película que cada vez que la ves te sale. A mí me pasa, yo la vi el otro día otra vez y volví a sacar ideas de la película, es decir, una película que te genera de esas maravillosas películas que te generan nuevas ideas en nuevos visionados, ¿no? Es decir, que por eso son tan interesantes volverlas a ver, ¿no? Hay películas que las vuelves a ver porque eres un loco y un friki y las vuelves a ver 80 veces porque te gustan, pero hay otras, pero siempre son más o menos lo mismo, pero hay otras que te generan nuevas ideas y lecturas. Y Arrebato es una de ellas, ¿no? Pero es una película oscura en la que también, bueno, entiendo que haya gente a la que no le apetezca verla muy a menudo, No. porque es una película que al mismo tiempo te lleva a lugares muy, muy oscuros, ¿no? Bueno, no hemos hablado mucho, pero toda la parte de lo que es la adicción real a la heroína es bastante potente en la película. En la película, sí, claro. Sí, porque porque nada es empático en la película, es decir, nada apetece demasiado en la película. Ninguno de los personajes, es simpático. Sí, Eusebio Poncela, José Sirgado no es un personaje simpático. No sé por qué siempre Eusebio Poncela tenía la capacidad de no ser simpático en sus papeles. A pesar de ser un excelente actor. Es un O precisamente excelente por actor. eso, quizá, ¿no? Pero siempre tiene unos personajes como muy bien, porque él es un excelente actor, pero que echan un poco al espectador para afuera, ¿no? Y Sirgado es un personaje que no te cae bien, es decir, por ciertos gestos, ideas, contestaciones. Es un personaje que te pone un poco de... y Wilmore tampoco, claro, el personaje de Antonio Pedro, Gasset ¿no? está harto de él. Sí, O sea, ese gran sí. cameo que tiene Antonio Gasset al principio. Ese diálogo, por ejemplo, no te es aguanto. del típico que tú eres el montador de la película y le pegas un beta, pero ya, ¿no? Lo que hace él, un poco diciendo. Mira, ahora que hablabas de... Y aquella frase famosa dice, no es que a mí me guste el cine, es que al cine le gusto yo. Mismo, sí, Es sí. de... Que lo dice el con unos típico, dientes, sí. poniéndose unos dientes de vampiro, ¿eh? Es típico de Albert Serra, ¿no? Pero bueno... Que... No, ¿verdad? De lo que diría hoy un Albert Serra, con todo el cariño del mundo a Albert, que lo quiero mucho, pero... aunque no le guste a Kubrick, pero nos caemos muy bien y nos caemos mucho. Ángel, hablabas de Freeze Frame y yo te diría que realmente la historia de Freeze Frame o el punto de partida de Freeze Frame o el punto de partida de Arrebato se le ocurre a una persona necesariamente que haya pasado muchas horas en una sala de montaje. Que está pasando entre frames o entre fotogramas. Pensemos además que cuando se hace Arrebato... Era el montaje, o sea, no edición, como se le llama ahora, ¿no? A la edición, sino montaje. Es decir, había que cortar celuloide, engancharlo, pegarlo con celo. Era una operación física en la que en la moviola o en el montador estaba y el director estaban obsesionados por frames, o sea, estaban con su mirada perdida entre frames. Porque es un proceso que crea... Entre fotogramas, perdón. Crea entre otro fotogramas. tipo de lenguaje, es decir, Claro. no más allá del grabado o el rodado, es decir, crea otro lenguaje y a veces crea pequeñas mutaciones, como drops, rayas, saltos, que esto de hecho, la película, muy bien, de hecho, ¿no? cualquier película se acaba haciendo, se acaba construyendo el sentido en el montaje, por supuesto. Sí. No, que iba a decir que en los videoclubs en los 80 se hacía lo mismo. Había esa máquina para... Cuando veías una película y estaba rota delante tuyo, te sacaban una máquina que cortaba. ¿Os acordáis? Cortaba lo que se había la arrugado. cinta y ponían una pegatina, una pegatina especial que hacía que pero era increíble porque te la arreglaban en el... Bueno, era un mini edición de montaje. Pero sin ver lo que había. No, sin ver lo que no, claro, eso era en plan, así lo podemos alquilar 100 veces más la película, pero era un artilugio, era una mini montadora, una mini montadora clásica, ¿no? Que una cosa que cuando veías, qué fascinante. Es como le fascinaba a Zulueta también el proceso, ¿no? El mismo, no, aparte de crear la película, era el proceso de tocar la máquina, pegar, cortar, ¿sabes? Subir la... Yo todavía tengo una empalmadora de 8 milímetros
Y es un objeto Pero muy la, chulo. La coges, No, la coges, la miras. Sí, la miro. tocas, La tengo, acaricias. la tengo expuesta en unas vitrinas como vale, de museo. Pero Pero es más chula la de 16, claro, o la de 35, ya ni te cuento, claro, pero la empalmadora de 8 milímetros es muy maja, es muy bonita, es un objeto gustoso porque piensas en la fisicidad del cine, en cuando el cine era físico. 35 milímetros o en su defecto un 16. Sí, todo era artesanal, todo era manual. Había Sí, que hacerlo. se podía tocar, se podía manipular y eso creaba Pero bueno, a su bueno, vez fantasmas, ¿no? Pero el digital crea otro tipo de fantasmas. Sí, el fantasma que hay entre los frames digitales, entre ese drop que se Sí, cuela. claro, eso. me haces pensar en Twin Peaks de Return. ¿no? Sí. Cómo decir, ¿no? Cómo utilizar el digital para crear esa. Que yo creo que Zulueta al final hubiera estado con digital. Para poder hombre, claro. manipular absolutamente como Lynch todo lo que le hubiera dado la gana e inventar, ¿no? Crear cosas, imaginería extraña. Yo creo que hubiera acabado como Lynch, que es en plan que ha acabado rendido, que como es lógico, Sí, a las sí. posibilidades que te da pues la tecnología digital para Sí, crear no, imágenes es- de pesadilla. Sí, sí, Y hasta jugar con la textura de la imagen. crea otro tipo de... Como, bueno, Lynch lo ha A hecho Lynch y lo le hizo gustaría Arrebato. en Inland Empire, ¿no? Que ¿No? es una ¿No pensáis película que sobre las a Lynch le fantasmas de lo gustaría? digital. Hombre, yo seguro, sí, exacto. Yo creo que sí, sin duda a Lynch le gustaría Que Arrebato. se lo lleve algún colega a verla ahí en Los Ángeles. ¿No creéis que Inland, Que se baje Inland del- Empire es su arrebato un poco? En muchas cosas. No lo sé. Sí. Bueno, Inland Empire es muchas cosas en una, ¿no? Es un... Sí, pero es tan oscura y tan poco aceptada como le pasó a Arrebato. Ah, bueno, eso sí, claro. Es no, en ese sentido sí que es su Arrebato. ¿Qué más queréis contar sobre Arrebato? Pues ya casi que lo hemos contado casi todo. Hombre, ¿no? todo no, pero porque yo creo que es Parte, bueno, interminable es que hablar de estamos Arrebato. Es decir, yo creo que cada debate de Arrebato es nuevo. Es eso lo que tiene de bueno hablar de Arrebato. Yo creo que vendrían aquí otras 3 personas a hablar de Arrebato y hablarían de otras cosas y de otros no te digo nada dentro de 5 años, ¿no? Es decir, es una película que tiene una capacidad de regeneración brutal por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es una película que quizá hace posesión de mucha gente, ¿no? Es decir, una película que aunque sea minoritaria, aunque sea una película poco conocida, aunque sea un extraño objeto cinematográfico, al que lo ve, al que lo descubre, le crea diferentes tipos de visiones, de fantasmas, y que le hace y que son siempre muy muy interesantes de conocer por los demás, ¿no? Lo que hace es una película que debería de ser revisarse mucho y constantemente, de esas películas que crean que no son objetos pétreos que no se modifican, sino que los visionados las hacen vivas, ¿no? Las hacen cada vez más vivas y le pasan a otras películas Sí, en de la hecho, historia del que cine, ¿no? pueda Pero encajar, como- esta es una de ellas. Y como hemos hablado aquí, que pueda encajar en tantas películas de terror que han sido posteriores, porque ahora yo pensaba hasta cierto terror japonés de finales de los 90, principios de Sí. los 2000, ¿no? El Yo mismo sé Kurosawa con Kure, por ejemplo, que es Cairo, evidente. Cairo. O sea, hay cosas que lógicamente no habrán visto, no digo que sea que haya visto Arrebato, pero que están por ahí, ¿no? Cierta imaginería, ¿no? Toda esa parte No, la final. imagen de Ring, de la cinta de cassette. Sí, Es pero decir, la parte bueno, final del mini apartamento ese de Wilmore, con la cámara, él parece el final de de un personaje de una película de J.J. de las buenas, ¿no? Que ha perdido, ¿no? Que ha descubierto, ¿no? Cuando ya están, que saben que la maldición va a caer sobre ellos, está ahí como ahí flotando, ¿no? Yo creo que Kiyoshi Kurosawa también es un director que, si viera Arrebato, le interesaría bastante, ¿no? Fijaos qué o sea, qué guay lo que estás diciendo, que si vieron Arrebato y están influidos por Arrebato, mola mucho, pero si no la han visto, Mola más. todavía, ¿no? Es decir, es alucinante una película que nos permita proyectarla en tantas otras películas posteriores, ¿no? El nivel visionario de esa película, en el fondo, bueno, el nivel de visionarismo de esa película es descomunal, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Somos muy fans. Y... Yo tengo curiosidad en que ahora que se va a editar en Estados Unidos en una edición en 4K y que posiblemente en Estados Unidos haya proyecciones en cines, en festivales, en lugares, a ver qué efecto tiene, ¿no? Porque estas cosas a veces renacen con el tiempo, ¿no? Hay películas que se han descubierto muchos más años por lo que es el Hollywood militante o la cinefilia, digamos, de un país como Estados Unidos, que influye muchísimo a nivel y muchos directores que a lo mejor en este momento no la conocen, jóvenes, que la pueden estar considerando, ¿no? Es decir, que a lo mejor es un dato más para volver a Arrebato en unos años y poder quizás saber cómo esta
que realmente es el primer gran lanzamiento de Arrebato en Estados Unidos. A mí lo que me gustaría es que la gente que empezara a verla en Estados Unidos, algunos como que desaparecieran. Hombre. O sea, de sus casas. Entonces, de repente se empezara a crear como A lo mejor un rollo desaparece. de que, tío, cuidado, don't see Arrebato, you will disappear, ¿sabes? O algo así. Sí, algo así. Fíjate que desaparece Ari Aster. En las universidades de allí, las universidades famosas de Berkeley. Tío, que si ves, you see Arrebato, you might be dead afterwards, ¿no? O sea que, entonces, me molaría que se creara como una leyenda urbana verdadera de Arrebato. Hostia, tío. Que molaría. Molaría bastante. Muchísimo. Molaría tanto. Entonces sería que nosotros le hemos mandado la peli a Estados Unidos. Quédalo. Yo creo que en el Hollywood de ahora, en lo que es Estados Unidos ahora, puede pasar cualquier cosa. Es decir, que Y después se la podíamos enviar a cierta gente en Estados Unidos, la película. Sí, ya se me está ocurriendo un par. Bueno, Pero Mejor no, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. De hecho, Xavi, creo que es una idea tan buena que ya es lo ideal. Si eso pasase, también la podemos enviar en España, unos cuantos. Es decir, que no pasa Lo ideal nada. es cerrar esta entrega de Marea Nocturna en Molins con esta ideaca que acabas de tener. me ha de salido tener, así, tío. soy así yo. Me ha salido un arrebato. Me ha salido aquí. Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí en la sala. Ha sido un placer estar con Molins, Sí. en Molins y con placer. Molins.